A los 48 años, cuando muchos aún consideraban a Raúl González y Mamen Sanz el epítome del amor eterno en el fútbol español, él declaró inesperadamente: «He encontrado un nuevo amor. Por favor, no vuelvan a mencionar a Mamen Sanz». Una declaración breve pero que causó un gran revuelo mediático. ¿Qué ocurrió tras las puertas de un matrimonio que fue admirado durante tantos años? ¿Y por qué Raúl decidió romper con el pasado de forma tan tajante? A los 48 años, cuando parecía que su vida ya estaba escrita con tinta permanente, Raúl González decidió romper el molde con una frase que no dejó espacio para interpretaciones ambiguas. «Tengo un nuevo amor. Y por favor no vuelvan a mencionar a Mamen Sanz». No hubo rodeos. No hubo dramatismo innecesario. Fue una declaración seca, directa, pronunciada con la serenidad de quien ha pensado demasiado antes de hablar. Durante décadas, Raúl representó algo más que talento deportivo. Fue disciplina, constancia, estabilidad. Mientras el mundo del fútbol se llenaba de titulares polémicos, él parecía caminar en línea recta sin desvíos visibles. Su imagen pública estaba asociada a la lealtad familiar, a la idea de que fuera del campo también jugaba limpio. Para muchos seguidores, su matrimonio era parte del mismo símbolo que su dorsal, como si su historia personal formara parte del legado que dejó en el césped. Por eso escucharle marcar distancia de esa etapa sorprendió tanto. No porque rehacer la vida sentimental sea algo extraño a los 48 años, sino porque la narrativa que lo acompañó durante tanto tiempo parecía inquebrantable. Cuando alguien que siempre protegió su intimidad decide pronunciar una frase tan contundente, significa que el silencio ya no era suficiente. Hay algo poderoso en la manera en que eligió expresarse. No atacó, no justificó, no explicó con detalles. Simplemente trazó una línea. Y a esa edad trazar una línea no es un gesto impulsivo. Es una decisión consciente. Es el resultado de años acumulados de conversaciones privadas, de procesos internos que el público nunca ve. La madurez se percibe no en el volumen de las palabras, sino en su precisión. La petición de no volver a mencionar a su ex esposa revela una necesidad clara: proteger su presente. En el mundo mediático el pasado nunca desaparece. Siempre vuelve en forma de comparación, de nostalgia, de juicio. Y cuando una nueva relación comienza bajo la sombra constante de la anterior, esa sombra puede convertirse en una carga. Raúl parece haber entendido que para construir algo nuevo, necesita cortar el eco permanente de lo viejo. Durante muchos años, la estabilidad fue parte de su identidad pública. Pero la estabilidad no significa inmovilidad. Las personas evolucionan, cambian de prioridades, replantean su manera de amar y de vivir. Lo que un día encajó perfectamente puede dejar de hacerlo con el paso del tiempo. Aceptar eso requiere valentía, especialmente cuando millones de ojos siguen atentos cada movimiento. Su declaración no suena a rebeldía ni a ruptura dramática. Suena a determinación. Es la voz de alguien que no necesita convencer a nadie, porque ya se convenció a sí mismo. Esa seguridad transmite algo distinto. No hay rencor en el tono, pero sí firmeza. Y esa firmeza transforma una simple frase en un acto de cierre. También resulta significativo que no haya ofrecido detalles sobre su nueva pareja. No hay nombres, no hay exposiciones románticas, no hay promesas públicas. Hay discreción. Esa coherencia con su personalidad refuerza la idea de que no busca espectáculo sino equilibrio. La frase impacta no por el escándalo, sino por la claridad con la que redefine su narrativa personal. A los 48 años, Raúl ya no es el joven capitán que construía su carrera entre aplausos y expectativas. Es un hombre que ha vivido éxito, presión, responsabilidad y transformación. Y en ese recorrido parece haber aprendido que el verdadero control no está en mantener intacta una imagen, sino en asumir los cambios cuando llegan. Su confesión no destruye el pasado, pero tampoco permite que el pasado lo defina. Es un gesto de autonomía emocional. Una manera de decir que la vida continúa, que el amor puede renacer y que cada etapa merece su propio espacio sin comparaciones constantes. Porque al final lo que más pesa no es que tenga un nuevo amor,
Lo que realmente marca la diferencia es la forma en que decidió anunciarlo con serenidad, con límites claros, y con la certeza de que su historia ya no necesita cumplir con la expectativa de nadie. Durante muchos años la relación entre Raúl González y Mamen Sanz fue presentada como una historia sólida, casi intocable. Crecieron juntos bajo la mirada pública, formaron una familia numerosa y proyectaron una imagen de estabilidad que parecía resistir cualquier tormenta. Sin embargo, incluso las estructuras más firmes pueden empezar a mostrar pequeñas grietas cuando el tiempo, la presión y las transformaciones personales comienzan a pesar. El desgaste en una relación de tantos años rara vez es repentino. No llega como un golpe estruendoso, sino como una acumulación silenciosa de distancias, prioridades distintas y ritmos que ya no coinciden. Raúl vivió durante décadas bajo una exigencia constante, entrenamientos, competiciones, traslados internacionales, decisiones profesionales que implicaban cambios de país y adaptación permanente. Ese estilo de vida no solo afecta al deportista, también impacta profundamente en la dinámica familiar. Mientras él mantenía una imagen pública impecable, la vida privada seguía su propio curso. Las responsabilidades crecían, los hijos demandaban atención. Las etapas personales evolucionaban. Lo que en los primeros años pudo haber sido un proyecto compartido lleno de entusiasmo con el tiempo, pudo transformarse en una rutina marcada por la obligación y el esfuerzo continuo por sostener la armonía. Hay algo que pocas veces se menciona cuando se habla de parejas famosas: la presión externa. Cada gesto es observado, cada ausencia es interpretada, cada silencio se convierte en rumor. Mantener una relación estable bajo esa lupa constante requiere un nivel de fortaleza emocional extraordinario. Y aún así, nadie está exento del desgaste humano. Con el paso de los años, Raúl dejó de ser únicamente el futbolista en activo. Se convirtió en entrenador, en figura institucional, en referente histórico. Esa transición profesional también implica cambios internos. Cuando la identidad principal se transforma, inevitablemente se replantean otros aspectos de la vida. Lo que antes giraba en torno a la carrera deportiva empieza a reorganizarse. Y en ese proceso muchas parejas descubren que ya no caminan exactamente en la misma dirección. No se trata necesariamente de conflictos explosivos, ni de traiciones visibles. A veces el desgaste es más sutil: conversaciones que se acortan, sueños que dejan de coincidir, silencios que se prolongan más de lo habitual. La rutina puede convertirse en una zona cómoda, pero emocionalmente distante. Y cuando eso ocurre durante años, el vínculo comienza a cambiar de forma. El público suele aferrarse a la imagen que conoció en el pasado, pero las relaciones no permanecen congeladas en una fotografía. Evolucionan, se adaptan o se debilitan. La historia de Raúl y Mamen fue larga, significativa y profundamente ligada a una etapa de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, las etapas no son eternas por el simple hecho de haber sido importantes. Cuando finalmente se toma la decisión de cerrar un ciclo, suele ser el resultado de un proceso largo, reflexionado y complejo. No es una reacción inmediata. Es la conclusión de múltiples intentos por sostener lo que ya no fluye con la misma naturalidad. En ese contexto, la frase que Raúl pronunció adquiere otro significado. No es un acto frío. Es la consecuencia de un recorrido que probablemente comenzó mucho antes de que el público sospechara algo. Además, a los 48 años, la perspectiva cambia. Las prioridades ya no son las mismas que a los 25 o 30. La necesidad de autenticidad pesa más que la obligación de mantener una imagen. La idea de continuar por inercia pierde fuerza frente al deseo de vivir con coherencia interna. Y cuando alguien ha construido toda su carrera sobre disciplina y convicción, resulta lógico que aplique esa misma claridad en su vida personal. El desgaste no significa fracaso, significa transformación. Significa reconocer que una historia cumplió su función en determinado momento y que ahora requiere otro rumbo. Lo verdaderamente difícil no es que una relación termine. Lo complejo es aceptar que ya no encaja con la persona en la que uno se ha convertido. En el caso de Raúl, el silencio prolongado fue una señal de respeto hacia lo vivido.
pero llega un momento en que el silencio también se vuelve una carga. Y cuando eso ocurre, hablar deja de ser un acto de exposición y se convierte en un acto de liberación. A los 48 años, cuando la mayoría imaginaba que su vida sentimental estaría marcada únicamente por el pasado, Raúl González decidió admitir que hay alguien nuevo en su vida. No lo hizo con euforia adolescente, ni con declaraciones románticas exageradas. Lo hizo con serenidad, como quien entiende que el amor no tiene edad, pero sí contexto. Después de una relación tan larga y visible, iniciar una nueva historia implica inevitablemente comparaciones. El público tiende a medir, a evaluar, a enfrentar el pasado con el presente. Y esa presión puede convertirse en un peso constante para cualquier pareja que intenta construirse desde cero. Por eso la claridad en su mensaje resulta tan significativa. No es solo la afirmación de un nuevo vínculo, es la defensa de ese vínculo frente al ruido externo. Cuando una persona pasa más de una década compartiendo vida con alguien, esa experiencia deja huellas profundas. No se borran de un día para otro, pero tampoco deben impedir que surja algo distinto. Raúl parece haber comprendido que la única manera de proteger su nueva relación es evitando que se convierta en una extensión del relato anterior. No quiere que sea comparada ni analizada bajo la lente de lo que fue su matrimonio. El amor en la madurez no se vive con la misma intensidad impulsiva de la juventud. Se vive con conciencia, con límites más definidos, con una mayor comprensión de lo que uno necesita y de lo que ya no está dispuesto a aceptar. A los 48 años, el enamoramiento no es solo emoción, es decisión. Es elegir compartir tiempo, estabilidad y futuro con alguien después de haber atravesado experiencias que enseñan. La discreción con la que ha manejado la identidad de su nueva pareja también habla de esa intención de proteger. No hay exhibición constante, no hay intento de demostrar nada. Hay un deseo evidente de que la relación crezca lejos del espectáculo. Y eso contrasta con el contexto mediático donde todo suele amplificarse. Muchos se preguntan cómo se reconstruye la confianza en uno mismo después de cerrar una etapa tan larga. La respuesta probablemente no esté en grandes gestos, sino en pequeños pasos cotidianos, conversaciones sinceras, proyectos compartidos, complicidad silenciosa. El nuevo amor no reemplaza el pasado, simplemente ocupa un espacio diferente en el presente. Existe además un componente emocional importante cuando una figura pública inicia otra relación, siempre enfrenta el juicio externo. Algunos interpretan rapidez, otros ven valentía, pero desde dentro el proceso es mucho más íntimo y complejo. Nadie conoce los tiempos reales de una separación emocional, salvo quienes la viven. Lo que para el público parece reciente, puede haber comenzado mucho antes en el ámbito privado. Raúl no busca aprobación colectiva. Su declaración no pretende convencer a nadie de que esta nueva etapa es perfecta. Solo establece un hecho: su corazón ya no está donde estuvo durante tantos años. Y reconocerlo públicamente implica asumir también la responsabilidad de sostener esa decisión. Hay algo profundamente humano en esta etapa de su vida. Más allá del ídolo deportivo aparece el hombre que desea volver a sentir ilusión, compañía y conexión. El amor no desaparece con la edad. Cambia de forma. Se vuelve más reflexivo, más consciente de las consecuencias, más cuidadoso con los errores del pasado. Su mensaje transmite una idea clara. No quiere vivir comparado con su propia historia. Quiere escribir otra. Y escribir otra historia implica permitir que el pasado descanse donde pertenece sin interferir constantemente en lo que están haciendo. A los 48 años, Raúl parece haber entendido que el verdadero reto no es enamorarse otra vez. El verdadero desafío es hacerlo sin miedo, sin cargas innecesarias, y con la firmeza de quien ha aprendido que la vida no se detiene después de un cierre. Ser Raúl González nunca ha sido simplemente ser un exfutbolista. Su nombre está cargado de historia, de expectativas y de una imagen que durante años fue sinónimo de estabilidad. Por eso, cuando decide rehacer su vida sentimental a los 48 años, no solo enfrenta un cambio personal, sino también la presión de una narrativa pública que parecía ya definida.
El público suele sentirse con derecho a opinar cuando se trata de figuras queridas. Algunos seguidores crecieron viendo sus goles, celebrando sus victorias, admirando su perfil familiar. Para muchos, su matrimonio formaba parte del mismo mito. Y cuando el mito cambia, aparece la incomodidad. No porque exista una falta real, sino porque se rompe la idea de permanencia que la gente había construido en su imaginación. Reinventarse frente a millones de ojos no es sencillo. Cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta. Hay quienes lo apoyan sin reservas, celebrando su valentía de empezar de nuevo. Otros cuestionan la decisión buscando explicaciones o responsables. Pero más allá del debate externo, lo que realmente importa es la transformación interna que él ha decidido asumir. Raúl pasó de ser el capitán joven que representaba futuro a convertirse en una figura madura que simboliza experiencia. Esa evolución profesional también trae consigo una evolución emocional. La vida no permanece estática cuando la carrera cambia, cuando los hijos crecen, cuando las prioridades se reorganizan. Lo que antes era centro puede convertirse en recuerdo. Y aceptar eso implica desprenderse de la versión anterior de uno mismo. El precio de esa reinvención es enfrentar comentarios, rumores y comparaciones constantes. En la era digital, el pasado no desaparece. Fotografías, entrevistas antiguas y declaraciones resurgen cada vez que alguien menciona su nombre. Esa repetición puede convertirse en una carga para cualquier nueva relación. De ahí la importancia de su petición clara, no volver a mencionar a su ex esposa. No como gesto de desprecio, sino como mecanismo de protección. También hay un elemento psicológico importante. Cuando alguien ha sido referente durante tanto tiempo, puede sentir la presión de mantener una imagen coherente con lo que los demás esperan. Pero la coherencia no significa inmovilidad. Significa actuar de acuerdo con la verdad interna del momento presente. Y si esa verdad incluye un nuevo amor, entonces negarlo sería una forma de traicionarse. La madurez trae consigo una mayor conciencia del tiempo. A los 48 años, las decisiones se toman con otra perspectiva. No se trata de experimentar sin rumbo, sino de elegir con intención. La reinvención no es una crisis, es una adaptación. Es reconocer que la identidad no se reduce a una etapa concreta de la vida. En este proceso, Raúl parece haber optado por la autenticidad antes que por la comodidad de sostener una imagen intacta. Podría haber permanecido en silencio dejando que el público siguiera creyendo lo que quisiera. Sin embargo, eligió hablar. Y hablar en este contexto implica asumir consecuencias. Reinventarse no significa borrar el pasado, sino integrarlo como parte de una historia más amplia. Su trayectoria profesional sigue siendo admirable. Su vida familiar sigue siendo parte fundamental de su identidad. Pero ahora a esa historia se suma un nuevo capítulo emocional que reclama espacio propio. La presión externa no desaparecerá. Siempre habrá opiniones, interpretaciones y juicios. Pero cuando alguien decide vivir con coherencia, el ruido pierde intensidad. Porque al final la única narrativa que realmente importa es la que uno construye desde dentro. A los 48 años, Raúl no solo anuncia un nuevo amor. Anuncia una versión distinta de sí mismo. Una versión que ya no vive para sostener expectativas ajenas, sino para construir un presente que refleje quién es hoy, no quién fue ayer. A los 48 años, cuando muchos pensaban que su historia sentimental ya estaba escrita para siempre, Raúl González decidió demostrar que la vida no se congela en una sola etapa. Amar de nuevo no es un acto superficial, no es una reacción impulsiva, ni un simple cambio de compañía. Es una decisión profunda que implica asumir el pasado, aceptar la transformación y apostar por el presente con convicción. Después de una relación tan larga y visible, cualquier nuevo vínculo queda inevitablemente bajo la lupa pública. La sociedad tiende a comparar, a medir, a recordar lo que fue antes de permitir que algo nuevo respire. Y ahí radica uno de los mayores desafíos: construir una relación que no viva a la sombra de otra. Raúl parece haber comprendido que el verdadero riesgo no está en enamorarse otra vez, sino en permitir que el pasado condicione cada paso del presente. Por eso su petición fue tan clara.
No quiere que su nueva historia sea presentada como sustitución ni como consecuencia directa de la anterior. No quiere que cada fotografía o cada gesto se analice en función de lo que ya terminó. Quiere independencia emocional. Quiere que esta etapa tenga identidad propia. Y eso en el mundo de la fama es casi un acto de resistencia. Amar en la madurez tiene un significado distinto. No se trata de intensidad desbordada ni de promesas grandilocuentes. Se trata de compatibilidad real, de tranquilidad compartida, de complicidad consciente. A los 48 años el amor no se construye sobre ilusiones ingenuas, sino sobre experiencia. Se elige con mayor precisión. Se conversa más. Se observa más. Se protege más. Raúl ya no es el joven futbolista que comenzaba su carrera con todo por demostrar. Es un hombre que ha vivido éxitos históricos, presión constante, responsabilidad familiar y transformaciones profesionales. Esa trayectoria cambia la manera de entender el afecto. El amor ya no es solo emoción, es estabilidad emocional, respeto mutuo y proyecto compartido. También existe un componente de valentía silenciosa. Reiniciar la vida sentimental después de una separación tan larga implica enfrentar comentarios, rumores y juicios inevitables. Algunos lo celebran, otros lo cuestionan. Pero cuando alguien toma una decisión con serenidad, el ruido externo pierde fuerza, porque la convicción interna es más fuerte que cualquier titular. Hay algo profundamente humano en esta etapa. Más allá del ídolo aparece el hombre que quiere sentirse acompañado sin vivir atado a expectativas ajenas. La madurez enseña que la felicidad no debe postergarse para cumplir con una imagen. Y sostener una imagen que ya no refleja la realidad interna puede convertirse en una forma de desgaste continuo. El nuevo amor no es una negación del pasado, es una consecuencia natural del paso del tiempo. Las personas cambian, crecen, se reinventan. Las relaciones que funcionaron en una etapa pueden dejar de hacerlo en otra. Aceptarlo no es fracaso, es honestidad emocional. Y desde esa honestidad, Raúl parece estar construyendo algo distinto. Además, amar de nuevo implica confiar de nuevo. Y confiar después de una historia larga requiere madurez. Requiere aceptar que la vulnerabilidad es parte del proceso. Que el riesgo existe, pero que la vida sin riesgo emocional se vuelve incompleta. A los 48 años, elegir volver a ilusionarse demuestra que no vive desde el miedo, sino desde la intención. Su mensaje no fue romántico ni exagerado, fue firme. Y esa firmeza transmite algo importante, no está buscando aprobación. Está afirmando una realidad. No pretende convencer a nadie de que su decisión es perfecta. Simplemente la asume como coherente con su momento vital. En el fondo, esta etapa habla de libertad. Libertad para cerrar ciclos sin resentimiento. Libertad para comenzar otros sin culpa. Libertad para no permitir que la narrativa pública determine la vida privada. Esa libertad emocional es quizás el mayor logro de esta transformación. A los 48 años, Raúl no solo confirma que tiene un nuevo amor, confirma que está dispuesto a vivirlo sin comparaciones, sin cargas innecesarias y sin permanecer atrapado en lo que fue. Porque el amor, cuando es auténtico, no necesita permiso del pasado. Solo necesita la valentía de quien decide empezar otra vez con los pies firmes y la mirada clara hacia el presente. La historia de Raúl González nos recuerda que la vida no se detiene cuando una etapa termina. Al contrario, muchas veces es justo ahí, donde comienza una transformación silenciosa pero profunda. A los 48 años, su decisión de amar de nuevo y marcar límites claros con el pasado no representa una ruptura amarga, sino un renacer emocional, una forma de elegir coherencia, libertad y plenitud en la madurez. Su experiencia nos muestra que la felicidad no tiene una sola forma ni un solo momento correcto. Puede aparecer después de una larga historia, después del desgaste, después del silencio. Rehacer la vida no es olvidar lo vivido, es integrar lo aprendido y avanzar con mayor conciencia. Amar otra vez implica abrir el corazón sin miedo a aceptar nuevas experiencias y entender que cada etapa tiene su propia belleza.
Raúl nos enseña que vivir con autenticidad es más importante que sostener expectativas ajenas, que el amor en la madurez no es menos intenso sino más consciente, que la verdadera estabilidad no está en permanecer inmóvil, sino en atreverse a evolucionar cuando el corazón lo pide. Cada decisión que toma refleja responsabilidad, respeto por su presente, y la intención de construir algo que tenga sentido en este momento de su vida. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre las segundas oportunidades, sobre cerrar ciclos y comenzar otros con valentía, te invito a suscribirte al canal, compartir este video y seguir acompañándonos en relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan que nunca es tarde para elegir la felicidad. Porque al final cada gesto de amor auténtico, cada límite sano y cada nueva ilusión tienen el poder de transformar nuestra vida. Y quizás hoy sea el momento perfecto para preguntarnos si también nosotros estamos listos para abrir el corazón y vivir plenamente la etapa en la que nos encontramos.